Hola muchachos, ¿cómo estamos? Vamos a seguir con la clase. Estuvimos viendo los medios de extinción de las obligaciones, vimos el pago como extinción de la obligación. También vimos el pago subrogado. Estuvimos viendo la compensación, estuvimos viendo la subrogación, la compensación, y la última clase vimos la novación. ¿Ok? Bien, muchachos, pues hoy vamos a ver lo que es la transacción como extinción de la obligación. ¿Ok? Empiezo a compartir pantalla. Bien, muchachos, vamos a hablar referente de la transacción como extinción de la obligación. ¿Ok? Un concepto que es la transacción. Es un contrato por el cual las partes pueden evitar todo un litigio, todo un proceso. Un litigio es todo un proceso. Pueden evitar un litigio, ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas. Existen obligaciones, que no existan obligaciones dudosas o litigiosas. ¿Ok? El Código Civil, en su artículo 2469, nos dice la definición como tal: contrato entre las partes que terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción, muchachos, quiero que pongan mucha atención. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. Para que sea una transacción tiene que haber un mutuo acuerdo. Tú me das algo, yo te doy algo y hacemos una transacción. De pago es una transacción. ¿Ok? Esa es la manera en que nosotros, por medio de una transacción, le vamos a poner fin a esto. Es un acuerdo de voluntades, como claramente lo dice. Una transacción es un acuerdo de voluntades entre dos personas. ¿Ok? Con el fin de extinguir la relación jurídica obligatoria. Tú y yo tenemos una obligación jurídica. ¿Cómo le vamos a poner fin a a mi relación contigo? Haciendo una transacción. ¿Cuál va a ser la transacción? Yo te enseño, tú aprendes y le ponemos fin. Eso es una transacción, muchachos. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Si la aseguradora sostiene que el daño, vamos a poner referente a una aseguradora. ¿Ok? Si la aseguradora sostiene que el daño debe ser indemnizado a favor de la víctima, en una suma de unos 100,000 pesos más o menos, y esta última pretende cobrar unos 200,000, hay en este caso un estado de la duda o litigio sobre el alce económico del derecho. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que la aseguradora me está cobrando a mí por el error que yo cometí. A lo mejor te atropellé, a lo mejor te accidenté, ¿ok? Me está cobrando a mí 100,000 pesos para yo dárselos a la víctima, ¿ok? A la persona que yo dañé. Pero la víctima claramente dice: no, yo no quiero 100,000 pesos, yo quiero 200,000 pesos. Ahí nunca va a haber una transacción. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo de voluntades. No podemos enlazar el acuerdo de voluntades porque tú me estás pidiendo más de lo que es. Algo justo sería que si tú me pides 100,000 pesos o lo que realmente el seguro son de 100,000 pesos, llegáramos a un acuerdo. Yo te doy 80, tú quieres 100, llegamos a 90 y esa sería la transacción. ¿Ok? Tú y yo llegar a un acuerdo de voluntades para que no tengamos esa litis. ¿Cómo llegando a un juicio? Llevar todo un juicio es llevar toda una litis, llevar todo un compromiso largo que vas a tener con los juzgados. ¿Ok? Pero en ese momento tú y yo podemos llegar a hacer una transacción. ¿Cómo? Ponerle fin a esto. La finalidad de la transacción es evitar
evitar todo esa litis tan largo que es, ¿ok? Y en ese momento ponerle fin a las obligaciones que tú y yo tenemos. ¿Cuál es mi obligación? Pagarte. ¿Cuál es tu obligación? Decirme cuánto te tengo que pagar para que terminemos. Pero una cosa justa, una cosa que tú y yo podamos llegar a un acuerdo. Si tú me pides 200,000 y si el seguro son de 100,000, es una transacción que nunca se va a llegar. ¿Por qué? Porque tú me estás pidiendo más de lo que es. ¿Ok? Me estás exigiendo mucho más de lo que es. Entonces, por lo tanto, nunca vamos a llegar a una transacción. Bien, hay clases de transacción judicial y extrajudicial. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos esenciales para ellos? Existencia de una relación jurídica controvertida, que tú y yo tengamos un problema. Eso quiere decir una relación controvertida. En este caso, el ejemplo que yo te estaba poniendo referente a lo del seguro, es una relación controvertida porque yo te causé un daño, sí, pero ese daño puede ser resarcido de la manera correcta. ¿Cómo? Que el seguro me cobre lo que es. Si el seguro dice que son 100,000, yo te pago los 100,000, te pago 80,000, te pago 90,000. Llegamos a un acuerdo de voluntades para que haya, ¿ok? Presencia del elemento subjetivo, es decir, el ánimo de solucionar el conflicto. El elemento subjetivo es eso, tratar de solucionar tú y yo ese problema sin llegar a hacerlo más grande, sin llegar a la litis, ¿ok? Sin llegar a la litis, esa es la solución que tú y yo vamos a buscar. A ver, ajá. De ahí sigue lo que es presencia del elemento objetivo, representado por las consecuencias recíprocas de las partes. El daño que yo te ocasioné, les digo en el ejemplo que estamos trabajando, el daño que yo te ocasioné. Pero vamos a ser recíprocos. Debes de entender que yo no te puedo pagar más de lo que no es. Si tu aseguradora ya te evaluó tu golpe o tu daño en 100,000 pesos, yo no te puedo dar 200,000. ¿Ok? Son consecuencias recíprocas. Yo no tengo 100,000 pesos a lo mejor, pero tengo 80,000. Vamos a llegar a un arreglo. Yo te doy los 80,000 y te sigo pagando los otros 20,000, no sé, en mensualidades. Un ejemplo. Esas son consecuencias recíprocas de ambas partes. Y en ese momento hacemos la formación de un contrato. ¿Ok? ¿Para qué? Para que yo te pueda seguir pagando. Si yo te doy 80,000 pesos en efectivo al momento, te debo todavía 20,000. ¿Ok? De esos 20,000, pues vamos a llegar como formando un contrato. Te los voy a poder pagar mensual, semanal, quincenal. Como tú y yo lleguemos al arreglo, los voy a pagar semanal, quincenal, mensual. ¿Ok? Pero el chiste es de que tú y yo formemos un contrato. Requisitos de la transacción. ¿Cómo vamos a hacer un contrato y cuáles van a ser los requisitos para tú y yo poder hacer una transacción limpia y sin ningún problema? ¿Ok? Consecuencias recíprocas, lo que les había comentado. Tenemos que estar de acuerdo ambas partes para que no haya vicio alguno. ¿Ok? Equivalencia de sacrificios. Tanto tú tienes que poner sacrificios como yo. Yo sé que mi error fue dañar tu unidad, dañarte a ti, pero mi sacrificio va a ser pagarte dinero que yo no tengo, pero te lo tengo que pagar. Ese va a ser mi sacrificio. Tu sacrificio va a ser ceder un poco. Yo entiendo perfectamente que estás dolido por el problema, el asunto, pero tienes que ceder, tienes que hacer un poco de sacrificios para que tú y yo lleguemos a un acuerdo y este acuerdo nos pueda beneficiar a los dos. Ok, diferencia con la renuncia de los derechos. Llegar a renunciar nuestros derechos cuando tú y yo llegamos a una transacción. Cuando nuestra transacción esté cumplida, nuestro contrato esté hecho, tú y yo vamos a llegar a una transacción. ¿Cómo? Yo dándote los 80,000 pesos y el contrato que vamos a hacer es de los 20,000, ¿cómo te los voy a pagar? Esa es la renuncia de los derechos.
Obligación es litigiosa o dudosas, estados de incertidumbre sobre el derecho, su alcance, el cobro. La incertidumbre no puede existir. ¿Qué quiere decir con la incertidumbre? No puede haber mala fe. Todo se tiene que hacer de la manera correcta. Yo no puedo hacer un contrato diciéndote, pues sí, te pago los 20,000 pesos y irme, ¿no? Y nunca más volverte a ver, ¿no? Todo se tiene que hacer conforme a derecho, a su alcance. ¿Ok? Yo no te puedo decir te voy a pagar 20,000 pesos mañana porque sería mentirte. Tu derecho es que me vas a cobrar. ¿Ok? Mi alcance es lo que yo puedo darte. Si yo te puedo dar 5,000 pesos, 3,000 pesos, 1,000 pesos, ese es mi alcance. El cobro, pues obvio, tú lo vas a tener. ¿Ok? El cobro tú lo vas a tener, pero mi alcance es ese. Ese va a ser mi derecho, mi alcance. ¿Hasta dónde yo te puedo dar? Yo te voy a pagar 20,000 pesos a ti. Yo te voy a pagar 20,000 pesos a ti, pero de la manera que yo pueda. ¿Por qué? Porque ya te di 80,000 pesos. Yo sé que no tienes tú, no fuiste tú el culpable, pero debes de entender que yo no cuento con esa cantidad. Entonces, por lo tanto, tenemos que ceder los dos. Capacidad de los sujetos. Son supuestos de la incapacidad del derecho. Si el sujeto tiene incapacidad del ejercicio, actúa a través del representante. Bueno, vamos a hablar de la capacidad de los sujetos. Claramente está diciendo que tiene la capacidad, el sujeto, si quedó lesionado, a lo mejor lo atropellé sin querer, pero le lastimé una pierna, pero todavía tiene esa capacidad de seguir haciendo las cosas. ¿Ok? Él, obvio, le van a enyesar la pierna, pero va a poder seguir su vida. Obvio con muletas y eso, pero puede seguir. Él puede llevar el proceso. Él puede decir hasta dónde vamos a detener esta transacción, hasta dónde vamos a llegar. ¿Para qué? Para poder llegar a un acuerdo. Pero si la capacidad del sujeto es incapaz, todo esto será a través de un representante. Acuérdense que el representante no tiene que ser un abogado. Obvio puede ser tus papás, tus hermanos, tu esposa, tu novia, tu tía. Va a ser un representante que hable por ti. ¿Por qué? Porque a lo mejor te lesioné tanto que ahorita no estás en capacidad de ejercer, de ejercerlo como tal. Entonces, por lo tanto, vas a decidir tú quién va a ser la persona de llegar a esa transacción. Yo voy a hablar con esa persona, tu papá, tu mamá, tu novia, tu hermano, quien sea la persona que te va a representar, tu abogado. Yo voy a hablar con él. ¿Para qué? Para que lleguemos a una transacción bien, sin problemas. ¿Ok? Lo que tú decidas o quien decidas quien vaya a ser tu representante, él va a hablar por ti. Entonces, en ese momento, él va a decir cuánto. Y eso puede ser tanto a la víctima como a la persona que ocasionó el daño. ¿Ok? Si la persona que ocasionó el daño no está en condiciones también, él va a decir, va a disponer a un representante. ¿Para qué? Para que lleve todo su proceso, toda esa transacción, él lo maneje, él lo vea. Entonces van a llegar a un acuerdo, se hace la transacción y se termina la litis. ¿Ok? Eso es de la capacidad de los sujetos. Derechos transables del objeto. Se prohíbe sobre los derechos mencionados en el artículo 1644, Orden Pública de los Derechos Irrecurribles relacionados de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo orden público, derechos irrecurribles o relacionados con la familia, no puede haber una transacción cuando es directamente a una familia. ¿Por qué? Porque la familia, si el daño fue para toda la familia, digamos, construí una casa y en esa casa sin querer tiré
la pared de la familia. Ahí estoy dañando a la familia en general. Entonces, por lo tanto, no puedo llegar a un acuerdo con toda la familia. ¿Ok? No puedo llegar a un acuerdo con toda la familia. Entonces, tengo que llevar, ahí sí, todo una litis para que no tenga yo problemas. Hago mi escrito o ellos o ustedes hacen su propia demanda y en ese momento la familia como tal se ponen de acuerdo y se hace. Pero cuando es en familia casi nunca llegamos a transacción. ¿Ok? Son derechos objetivos. Ahora, forma escrita, derechos litigiosos, presentación del instrumento del expediente, derecho de arrepentimiento. Esas son las formas en que tú y yo vamos a llegar a la transacción. Puede ser de forma escrita. Vamos a hacer un contrato en el cual tú y yo estamos de acuerdo, yo te pago y tú me perdonas. ¿Ok? ¿Cómo? Presentando la documentación correspondiente. Si yo te tiré la casa, en mi casa, sabes que yo necesito que tú me resarzas el daño. ¿Cómo? Te exhibo mi documento, hasta dónde llega mi terreno, hasta dónde llega mi pared y no está dañando la tuya. Entonces, por lo tanto, en ese momento, tú me pagas a mí. ¿Ok? Estos son los requisitos para una buena transacción. Bien, de ahí vamos a ir a las características. ¿Cuáles son las características? ¿Para qué? Para que haya una buena transacción. Pues primero es un acuerdo directamente entre partes, ya se los había dicho, tú y yo vamos a llegarnos a un arreglo, y si no, tu representante o mi representante. Tiene que ser consensual, tiene que haber un consentimiento entre las ambas personas. ¿Para qué? Para que la transacción sea limpia y no haya mala fe ni mala voluntad. Puede ser, opera en la etapa extra y procesal. En cualquier momento, si tú empiezas una litis, empiezas un juicio, en cualquier momento tú puedes llegar a un acuerdo conmigo. Podemos llegar a terminar esto de la manera más rápida. ¿Cómo? Con una transacción. Si empezaste todo el proceso, yo con decirte, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacer una transacción, como yo te doy tanto para que aquí termines el proceso, ¿ok? Esa es la manera de llegar al acuerdo. Las partes se hacen con conciencia mutua. ¿Qué quiere decir con conciencia? Que tú y yo tengamos la misma conciencia, que estemos en el mismo barco, que hablemos el mismo idioma. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas. Tú no puedes decir blanco, ni yo puedo decir negro, no. Si tú y yo ya llegamos a un consentimiento, que sea mutuo. ¿Okay? Se ventilan asuntos de intereses privados y contenido patrimonial. Eso lo sabemos todo. Si el asunto es de interés privado, nada más lo vamos a hacer las partes que nos convienen. ¿Cuántos? Una, dos, tres, cuatro personas. Ese es uno de interés privado. ¿Ok? Uno público, pues bueno, vas directamente a un juzgado y ahí mismo vamos a exponer nuestra transacción, cómo vamos a llegar a un acuerdo tú y yo. ¿Ok? Eso va a ser público. ¿Por qué? Porque todo el mundo se va a enterar. Bueno, es un decir, realmente en un juzgado todos se van a enterar. ¿Por qué? Porque ya lo supo la del archivo, ya lo supo la secretaria de acuerdos, ya lo supo el notificador, ya lo supo el juez. Es público. Y privado nada más va a ser entre las personas que lleguemos al acuerdo definitivo. ¿Ok? Esa es la manera en que se va a llegar al acuerdo. Bien, vamos a seguir con nulidad de la transacción. ¿Cómo vamos a nulificar una transacción? ¿Ok? Nulidad de la transacción, obligación transada. Artículo 1645. Vicio de nulidad absoluta, por ejemplo, transacción sobre derechos de una venta de la propiedad, pero que no sea tuya. La transacción automáticamente queda nula.
Esto lo va a manejar el Código Civil en el artículo 1002. ¿Ok? Eso va a manejarlo en ese artículo. En el 1002, la transacción nula. Ahí automáticamente se va a nulificar. ¿Por qué? Porque el objeto que me estás vendiendo no es tuyo. Automáticamente se anula la transacción y no hay nada. Vicio de nulidad relativa, la transacción es válida si las partes tratan esa nulidad. ¿Cómo? Como por ejemplo celebrar una transacción de compra y venta con un menor. Automáticamente es nula. ¿Por qué? Porque el menor no tiene la capacidad para firmar una compraventa. No sin los derechos del papá o de la persona quien los esté a cargo de él. ¿Ok? Papá o a cargo de él solamente puede firmar. Pero si tú haces una transacción con un menor, automáticamente se nulifica. Nulidad de la transacción, normas generales. La nulidad se determina por los vicios de la voluntad en los actos jurídicos en generar error, dolo, vicio, lesión y fraude. Ahí automáticamente, si hay error, dolo, lesión o fraude, automáticamente se nula la transacción y se regresa a su estado original. Te tienen que regresar el dinero que hayas dado. Prohibido del objeto del acto jurídico en el artículo 279. Acuérdense que todo esto es del Código Civil. ¿Ok? Nulidades especiales, artículo 1647, títulos inexistentes o ineficientes. Si no existe ese título como tal, pues realmente es inexistente, es nulo. Ignorancia de ser titular de un derecho reconocido por sentencia firme. ¿Qué quiere decir? Lo que les había comentado. Lo que les había comentado en anteriores. La ignorancia no te exime de la responsabilidad. El hecho de que tú no sepas qué vendiste no te va a eximir de tu responsabilidad. Entonces, por lo tanto, va a ser nulo tu compra. ¿Ok? Automáticamente va a ser nulo. Bien, vamos a ver cómo le vamos a poner fin a través de un contrato. ¿Ok? Va a ser a través de un contrato. Le vamos a poner fin a esto. ¿Cómo? A través de una transacción. Acuérdense que un contrato también puede ser una transacción. Para ponerle fin, para extinguir esta obligación que yo tengo con ustedes, vamos a hacerlo a través de un contrato consensual. Vamos a empezar con un contrato consensual. ¿Qué es un contrato consensual? Que tú y yo estemos de acuerdo. Que tanto las cláusulas te beneficien a ti como me beneficien a mí. ¿Ok? Que ni tú tengas más ni yo tenga menos, simplemente lo que llegamos al acuerdo se cumpla. Lo que les comentaba referente al ejemplo, si yo te causé un accidente o le causé un accidente a tu coche, yo te pago, te llevo tu coche a reparar y en ese momento terminamos. ¿Cómo? Se hace un contrato, pues cuando llega una aseguradora te hace firmar un contrato. ¿Para qué? Para que tú pagues en ese momento. Y es un contrato consensual, porque tanto para una persona como para otra van a estar totalmente de acuerdo en lo que diga el asegurador. ¿Ok? En ese momento se va a terminar mi obligación, se va a extinguir. Que sea bilateral, que sea nada más entre dos personas. La persona que dañé y su servidor. Nada más. Va a ser bilateral. ¿Para qué? Para que no haya más vicios, para que no haya más personas diciéndote no, que es más, no, que es menos, nada más van a haber dos personas. Puede ser la persona dañada, puede ser la persona lesionada, con la persona que ocasionó el daño. Eso es bilateral, dos personas nada más que suficiente. O dos personas que ocupan una representación. ¿Por qué? Porque a lo mejor las otras dos personas no pueden estar en el momento porque están incapaces de hacerlo, pero los representantes están llegando a un acuerdo bilateral para que no tengamos problemas. ¿Ok? Bien, un contrato intuitivo de persona.
¿Qué es eso, muchachos? ¿Qué es un contrato así? Vamos a poner un ejemplo de un contrato intuitivo. ¿Okay? Cuando una persona es contratada, por ejemplo, de una empresa o institución, recibe órdenes precisas y específicas de cómo será o cómo, qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, bueno, ahorita estamos hablando de un ejemplo así, pero por ejemplo, en un contrato que tú y yo le pongamos fin, claramente va a decir lo que tenemos que hacer. Si yo te debo tanto, te lo pago. Es intuitivo y personal. ¿Por qué? Porque claramente me estás diciendo a mí qué es lo que tú quieres. ¿Quieres que te pague? ¿Cuánto? Tanto. Ok, ahí está. En ese momento se termina mi obligación contigo. ¿Ok? Porque es intuitivo y personal. ¿Ok? Bien, un contrato nominado. ¿Qué es un contrato nominado? Son los contratos de compraventa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen un número de serie, tienen un número que va a decir qué es lo que se va a hacer. Como por ejemplo el estado nominado es uno de compraventa, de arrendamiento, de depósito, de prestación de servicios, de hospedaje. ¿Ok? Esos son los contratos nominados. ¿Por qué? Porque siempre van a decir fechas, artículos, ¿ok? Siempre va a tener algo, siempre va a tener una fecha, un artículo que lo va a nominar, ¿ok? Para estar siempre bajo la ley, ¿ok? Esos son los contratos nominados, todos aquellos que llevan un artículo, una denominación, un número de contrato, esos son los nominados. Un contrato oneroso. ¿Qué es un contrato oneroso, muchachos? Puede ser un contrato de compra-venta. ¿Por qué? Porque es lucrativo. Al ser oneroso es lucrativo. ¿Ok? Eso es oneroso, de la manera que tú tengas una ganancia. Si tú y yo, te vuelvo a repetir, yo te hice un daño, ¿cuál sería un contrato oneroso? Pues obvio, tú vas a recibir un dinero, vas a lucrar conmigo. ¿Cómo? Pues que yo te tengo que pagar el problema. ¿Ok? En ese momento vamos a hacer un contrato oneroso. ¿Para qué? Para que no tenga yo ningún problema, te lo voy a pagar. ¿Ok? Contrato conmutativo. Bien, pues un contrato conmutativo es aquel que desde un principio aparece determinada la relación existente entre beneficiario y la otra persona. Son los sacrificios que asumen esas personas, como por ejemplo los contratos de préstamo. Si yo te presto una cantidad, tú vas a hacer un sacrificio en prestarme a mí ese dinero. Mi sacrificio, ¿cuál es? Que yo te tengo que regresar a ti un porcentaje de lo que me estás prestando. Ese va a ser mi sacrificio. Tu sacrificio va a ser el préstamo hacia mí. ¿Ok? Ese es un contrato conmutativo. ¿Ok? Tiene que haber un lucro. ¿Ok? Bien, muchachos. Antes de los contratos están, obvio, los requisitos. Vamos a ver cuáles son los requisitos para poder llegar a un buen contrato y ponerle fin a este problema. ¿Cómo? A través de una transacción. Acuérdense que los contratos son transacciones. Simplemente que se pueden hacer verbales, se pueden hacer por juicio, se pueden hacer por la litis, se puede hacer por contrato para tú y yo terminar. ¿Cómo? Haciendo una transacción. Bien, es la facultad que tienen, la capacidad, pues obvio es la facultad que tienen las personas para obligarse por sí misma, disponiendo plenamente los intereses en el litigio. ¿Cuáles son los intereses? Que yo te pague. El problema que yo tuve, que yo te pague. ¿Ok? Esos son la capacidad. Consentimiento, pues es el acuerdo de voluntades que tú y yo vamos a tener, como les había comentado. Ese va a ser el consentimiento. El objetivo lícito, pues es en materia transigible,
es decir, los derechos sobre los cuales recae la controversia, es necesario tener en cuenta. En materia administrativa, los funcionarios no pueden transar, crear conflictos, ¿ok? Esto es más que nada cuando te pasa en materia administrativa que un funcionario te quiere transar, te quiere pedir, quiere causarte una burocracia por un papel, ¿ok? Es entonces que tú exiges eso. ¿Ok, muchachos? De acuerdo con lo ordenado en el artículo 1524 de nuestro Código Civil, se tiene por causa de motivo que indique el acto o contrato y por causa ilícita, lo prohibido por la ley, o controversia a las buenas costumbres, lo que les estaba comentando. Si tú sabes de un funcionario, alguien que está abusando de ti simplemente porque te está pidiendo, obvio, puedes hacer un contrato en el cual tú te sientes ofendido, entonces él tiene toda la obligación de pagarte. ¿Por qué? Porque realmente está dañándote. ¿Ok? Bien, muchachos. Bien, pues para efectos de la transacción, características y efectos de la transacción, produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de la homologación judicial. Es de interpretación restrictiva. La cosa juzgada, vamos a hablar de la cosa juzgada para llegar al final de esto, para llegar al fin de la transacción, efectos de una transacción. ¿Qué es la cosa juzgada? Significa que luego de la transacción los sujetos no pueden pretender abrir la discusión sobre la existencia de la obligación y la cuestión trazada. ¿Ok? La extinción de la obligación es definitiva y para siempre. ¿Qué quiere decir? Si tú ya aceptaste los 80,000 pesos, hasta ahí se acabó. ¿Ok? Si tú ya aceptaste los 80,000, hicimos un contrato por los otros 20,000, hasta ahí se acabó. Ya no me puedes volver a cobrar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un contrato. Vamos a hacer un contrato, ¿para qué? Para que podamos hacer una transacción. Tú me vas a otorgar tu perdón, yo te voy a dar dinero, porque eso es lo que realmente damos, dinero, para poder hacer una transacción, pero tú ya no me puedes volver a decir después o a querer chantajear, no, pues que ahora dame más, no, hasta ahí se terminó, ya no me puedes seguir exigiendo porque ya es definitiva y para siempre. Homologación es una decisión judicial que tiene por finalidad controlar que un acto sea celebrado por personas capaces, verificados, que no se opongan a normas de orden público. La homologación quiere decir que las dos personas, cuando lleguen a un acuerdo, tienen que estar en sus 5 sentidos. No puede ser una persona interdicta, lo que les había dicho, no puede ser un menor de edad. Tienen que estar en su plena capacidad. ¿Para qué? Para que no tengan ningún tipo de problemas. ¿Ok? Para que no haya ningún tipo de problemas, tienen que estar las dos personas siempre conscientes, siempre capaces. Por eso les decía, si las dos personas que fueron accidentadas no son capaces, entonces tienen que elegir a un representante, y en ese momento el representante, en sus 5 sentidos y bajo ninguna presión, eso sí, bajo ninguna presión, bajo ningún vicio que sea dolo, que sea violencia, ¿ok? Cualquier tipo de agresión es mala fe. Entonces, por lo tanto, tienen que estar en sus 5 sentidos de buena fe. ¿Para qué? Para poder llegar a una buena transacción. Puede prescindirse la homologación judicial si se trata de transacción de derechos litigiosos. ¿Qué es lo que dice aquí? Que si es un litigio en lo que la persona está en el hospital, se podría decir, si fue este caso, o si fue un choque en lo que están en el Ministerio Público y lo que se lleva la homologación, en lo que se recupera, él puede llevar el juicio, obvio siempre en representación, pero en cuanto llegue, automáticamente
puede entrar a la transacción de los derechos litigiosos. ¿Por qué? Porque él es el afectado. ¿Ok? Él es el afectado. En ese momento se pierde la homologación y entra a la transacción de los derechos litigiosos. En ese momento él entra. ¿Ok? Bien, muchachos, pues todo esto que estuvimos viendo es una transacción. Todo de lo que estuvimos hablando, eso es una transacción. ¿Ok? En pocas palabras, las partes tienen que llegar a un acuerdo, finalizar extrajudicialmente un litigio a través de la conversación, de la palabra, de una transacción, de llegar a un acuerdo. Es más que nada eso, llegar a una finalización extrajudicialmente. ¿Por qué extrajudicialmente? Porque es entre dos personas. No va a haber una autoridad judicial que te diga lo tienes que pagar, no, va a ser extrajudicial entre tú y yo. Nada más le vamos a poner fin a esto, a un litigio que va a empezar, lo podemos terminar simplemente con una transacción. Acuérdense que todo esto va a ser un contrato regulado. ¿Por qué? Porque una transacción tiene que haber un contrato. Ya les dije, cualquier tipo de contrato que ustedes vayan a ocupar, conmutativo, nominado, oneroso, pero siempre tiene que haber un intuitivo de persona. ¿Ok? Cualquier tipo de contrato que tú hagas tiene que estar regulado en el 2469 del Código Civil. ¿Ok? Se realizan directamente, sin escalas, entre dos personas solamente vamos a llegar a un acuerdo. Versa sobre los derechos cuya existencia y alcance son objetos de controversia. Es extraprocesal, o sea que no debe haber ningún proceso. ¿Por qué? Porque va a versar sobre los derechos cuya existencia alcance. Tú y yo tenemos un alcance, tú y yo podemos llegar a un acuerdo, no necesitamos una autoridad que nos lleve un proceso, no necesitamos nada. En ese momento tú y yo vamos a hacer una transacción, firmamos nuestro contrato y se termina. Ok, muchachos, esa es la transacción. Ya vimos transacción, novación, novación, pago subrogado, ok, compensación, pago y pago subrogado. Estos son, muchachos, los medios de extinción de la obligación. Esa es la forma en que tú vas a extinguir una obligación. Ok, todos estos van a venir en el examen. Les voy a estar subiendo material, les voy a estar subiendo las diapositivas para que las lean. De ahí va a venir el examen. No les voy a preguntar nada como en los exámenes pasados. No les voy a preguntar nada que no vengan en las diapositivas. Pónganselos a estudiar, muchachos, porque de ahí va a venir su examen. ¿Ok, muchachos? Bien, pues ya vimos los tipos de extinción de las obligaciones, los tipos de extinción de las obligaciones. Ya nada más hay que estudiarlas. Nos vemos el día sábado, 4 de marzo, ¿sale? Para las preguntas de todo tipo. ¿Sale, muchachos? Gracias, muchachos. Que tengan bonito día, bonita tarde o bonita noche.